último lugar, en esta noche, quiero introducir el concepto. Yo creo que hay una categoría, una idea bíblica que fundamenta todo el ministerio pastoral, que yo trato de tomar en cuenta en todo momento, de toda mi vida, porque aplica a todas las áreas de la vida, pero cada vez que pienso de mi rol como pastor de esta iglesia, uno de los pastores aquí, y es la idea de ser un administrador o mayordomo. Un mayordomo o un administrador. Debe explicar, parece que hay un poco de confusión. Abren sus Biblias en Mateo 24. ¿Qué es un mayordomo? Mateo 24, 45 a 51. Aquí contrasta dos tipos de siervos o mayordomos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Qué está pasando en esta parábola? Tenemos un señor que es el dueño de una viña. Y él ordena, comisiona, envía algunos mayordomos o siervos para supervisar la viña, para atender la viña. Él es el dueño, pero encarga a algunos bajo él para tomar el cuidado de esta viña. Entonces hay dos clases aquí. Uno que cumple lo que el Señor le pide. Y él es dichoso, bendito, y se recibe con bien hecho, siervo fiel, en el día final. Este pasaje, Mateo 24, hablando de la segunda venida del Señor, hablando de que pronto el Señor viene. Entonces, pastores, es un llamado a los pastores, sé fieles, ten cuidado de cómo administren la casa de Dios. Es su viña, no la mía. No puedo hacer lo que yo quisiera. El otro hombre es lo que podríamos llamar un abusador. Él tiene una autoridad y le llega a la cabeza y se explota su cabeza y empieza a pensar, mi Señor no viene, ya se va a tardar más, entonces yo puedo hacer lo que yo quisiera. Empieza a tomar el vino como si fuera suyo. Empieza a golpear a los consiervos como si fueran suyos y no los de otro. Empieza a tratar la viña como si fuera suya propia y no recordando humildemente, yo soy simplemente el mayordomo y pronto el Señor viene y tengo que rendir cuentas de cómo he organizado eso. Piensa de eso, padres. ¿De quiénes son tus hijos? ¿Son tuyos? Son tuyos en un sentido, pero son del Señor. Él te los dio. Él te puso como mayordomo para tratarlos de parte de Él, en su lugar. Otro patrón en 1 Pedro 5 habla de los pastores y Cristo como Él, ¿cómo lo llama? El príncipe de los pastores. La imagen es algo común, que había un hombre que era el dueño de un rebaño muy grande, pero quizás por escaso recurso o tener tantos y no enfermar y muchas otras preguntas, ¿cierto? Prácticas, tenían una parte de su rebaño acá, otro acá en el otro campo y de otro aquí en el prado por aquí, y tenía su rebaño dividido en varias partes. Pero él no puede estar en todas esas partes a la misma vez. Entonces, ¿qué hace? Contrata a otros. ¿Se acuerdan de Juan 10, de los asalariados que no amaban a las ovejas? Dicen, pues son de alguien más, que él se preocupe por ellos. Y van corriendo ante el peligro.
Pero la idea es que Él contrata a un pastor aquí, un subpastor bajo Él, otro acá, otro aquí, para cuidar de las ovejas en esta sección, en este prado, en este campo, y de ahí todos tienen que rendir cuentas a Él. ¿Cómo van sus ovejas? Así funciona la iglesia. La iglesia es de Cristo. Ustedes, yo, soy de Cristo. Somos sus ovejas. El pastor es una oveja. Todos somos las ovejas de Cristo. Todos somos los hijos de Cristo. No soy el padre de nadie aquí. No soy el pastor, es decir, que eres mío, en ese sentido, la P mayúscula, sino somos de Cristo. Esta iglesia es de Cristo. La palabra de Dios es mía para decir lo que yo quisiera con ella. No, es suya. Tiene que administrarse bien, enseñarse fielmente. Somos mayordomos. Este concepto es tan importante porque el pastor ha sido comisionado como un mayordomo. Piensa de algunos de los términos que la Biblia usa. La Biblia habla de un pastor como un mensajero. Un mensajero es un tipo de mayordomo. ¿Un mayordomo de qué? Un mensaje, ¿cierto? ¿El mensaje de quién? De aquel que lo envió. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Decir lo que él quiera. Decir lo que se le ha mandado a decir. Decir lo que le mandó hacer, a decir. Entonces, es un mayordomo. Tiene que transmitir, bien, asegurar que lo que el Señor dijo llega a su pueblo o llega a ese destino. Esa es la idea. O piensa de un hombre de Dios, otro título del pastor en 2 Timoteo 2 o 1 Timoteo 6. Hombre de Dios. ¿Qué significa? Hombre que representa a Dios, que lleva el nombre de Dios. Pero piensa de un hombre de Dios que tiene un carácter de un demonio. ¿Eso está bien? No, porque él es llamado como un hombre de Dios para representar a Dios. Pastor, ese lenguaje. En 1 Pedro 5 es más claro. Es el pastor, pero bajo el príncipe de los pastores. Cristo está por encima de todos, pero ordena un pastor en esta iglesia local, otro pastor en la iglesia local de Patricia y los otros de esa ciudad también, que sean iglesias verdaderas, y cada iglesia local en todo el mundo. Cristo envía a esos pastores. Incluso el término mayordomo se usa muchísimas veces. Servidor también se usa. Y en ese contexto, colaborador con Dios, incluso. Son términos que implican, esto es del Señor y yo sirvo junto a Él. Yo sirvo bajo Él. O piensa de la iglesia. Es el cuerpo del Señor y Él es su cabeza. Es la novia del Señor. Es la casa de Dios, del Dios viviente. Todo eso implica su señorío. Él es el dueño. Todo esto pertenece a Él, no al pastor. Entonces, eso es algo de mucho temor para nosotros. ¿A quién debemos temer entonces como pastores? ¿A la iglesia? ¿Y simplemente hacer lo que los hombres quieren, lo que agrade a los hombres? No, sino a Dios. Obvio, no debo ir ofendiendo a los hombres, eso no es la idea, sino debo actuar de parte de Dios, hacer lo que Él quiere, porque es a Él que rindo cuentas al final. Pablo usa el lenguaje de un desposador. Desposar, ¿cierto? Esa es la palabra. Como para preparar una novia. En 1 Corintios 11 o 2 Corintios 11. Habla de que Él los ha desposado para Cristo, para presentarlos como una virgen fiel para Él. Así el pastor se ve, o debe verse. No como el dueño, es mi iglesia, yo hago lo que yo quiero. No, así no funciona. Vas a rendir una mala cuenta al final. ¿Y qué dijo el pasaje? Lo azotará severamente
y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será llanto y crujir de dientes. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde están los hipócritas al final? En el infierno. Esto es un juicio terrible. Hay pastores que van al infierno. ¿Cierto? Eso es lo que dice el pasaje. Sí, la parábola, pero está hablando de los que están a cargo de la viña del Señor. Entonces, eso es un llamado muy severo. También quiero que lo noten aquí en nuestro pasaje, 1 Timoteo 3, versículo 5. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Noten eso. Dentro de eso hay implícitamente un llamado. Tiene que gobernar bien su casa porque viene a gobernar sobre la iglesia de Dios, su casa. Y luego termina este mismo pasaje con esto. Te escribo esas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Noten ese lenguaje. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Para dejarlo claro, ¿de quién es esta iglesia? Dios. Entonces, ¿por qué debo conducirme de una manera específica? Porque no es mi iglesia para conducirme como yo quiera. Es de Él. Es de Él. Y por eso tenemos que pelear la buena batalla. Por eso tenemos que correr la carrera. Guardar la fe hasta el final. Porque hay muchos que dicen, el Señor tardará, yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a cumplir mis deseos. Pero esa es la iglesia de Cristo. Y es su voluntad. Él es la cabeza. Es a Él que rendimos cuenta. Piensa de Tito también. Pueden abrir sus Biblias ahí, solo saltando un par de páginas. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible, noten eso, como administrador de Dios. Es en el centro de los requisitos aquí. Él es administrador de Dios, su casa, no la casa del obispo. Él simplemente supervisa de parte de él. Un pastor contratado por el príncipe de los pastores, a quien tienen que rendir cuentas. Entonces, por eso debe tener ciertos requisitos, cumplir con ciertos detalles de su carácter, tener ciertos dones, porque esto es del Señor y no suyo. Qué importante entender eso. Como dije, esto es un concepto importante que aplica a todo. A los hijos, ¿de quién es tu esposa o tu esposo? ¿De quién es tu casa? ¿Tu carro? De Dios. ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quién es tu dinero? ¿Tu tiempo? ¿Quién te dio eso? ¿Quién dio su propia vida para comprarte eso? Cristo. Es de Él. Tú eres un administrador de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu casa, de tus bienes, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tu membresía en la iglesia local, de mi oficio pastoral en esta iglesia. Somos todos mayordomos. Nadie es el rey supremo en ningún sentido. Todos estamos bajo autoridad. Pero todos también tenemos cierta autoridad sobre otra cosa, dada de parte del Señor. Entonces, como pastores, tenemos 5 áreas principales de mayordomía. Un oficio. Somos mayordomos de un título, de un oficio, que algunos usen para mal.
usen, yo soy el pastor, entonces tú haces lo que yo digo porque yo soy el pastor. Así no funciona. Está usando como arma, como instrumento para cumplir su propio deseo, el oficio que Cristo le ha dado. ¿Qué idolatría, cierto? Sirviendo a sus ídolos con algo que Cristo le ha dado. También es un mayordomo de una autoridad. Con ese oficio viene una verdadera autoridad para enseñar, para tener cierta autoridad en gobernar y liderar la iglesia. Eso es una autoridad importante. Yo tengo muchas personas que me escuchan y están dispuestos a obedecer lo que yo digo. Eso es una responsabilidad muy alta. ¿Y quién me ha dado esa autoridad? Cristo. Entonces debo tener mucho cuidado de cómo use esa autoridad. Y si empiezo a usar esa autoridad para mis propios deseos, ya hemos leído lo que puede pasar. Es un llamado alto. También tú como esposa o como padre. ¿Quién te dio la autoridad como padre? ¿Quién ha dado autoridad a los políticos, a los reyes de la tierra? Dios. Entonces, qué triste de tantas personas en el día del juicio. Cuando Él viene, yo te di un poco de autoridad, ¿cómo la usaste? ¿Cuántas personas la han usado mal? En su trabajo, en su familia. Otra área de mayordomía es una palabra. Somos mensajeros. Entonces, también qué importante que nosotros somos los principales que enseñamos en la iglesia. No los únicos, pero los principales que predicamos, enseñamos. Damos gracias al Señor que hoy en día hay mucho más acceso a la palabra del Señor. Había muchos de los gentiles en ese tiempo que no tenían su propia Biblia, ¿cierto? No tenían ya una Biblia completa en su casa, en su propio idioma nativo. Pero hoy en día sí tenemos eso. ¡Qué bendición! Entonces, se pueden ir instruyendo a solas, leyendo sus Biblias diariamente. ¡Qué bendición! Ese es uno de los principios de la Reforma. Cada miembro debe tener una Biblia. Cada niño debe tener una Biblia. Porque la Biblia es para él. Pero los pastores tenemos una autoridad para enseñar, para proclamar. Así dice la palabra del Señor. Pero, ¿es la palabra del Señor simplemente porque yo lo digo? No. ¿Yo me puedo equivocar? ¿El pastor Jorge se puede equivocar? Sí. Somos mayordomos. No es nuestra palabra, es su palabra. Es su Biblia, su Santa Escritura, su ley que nosotros proclamamos. También tenemos que ser mayordomos sobre un pueblo, un oficio, una autoridad, una palabra y un pueblo. Este no es mi pueblo. Es mi pueblo en un sentido, pero solo en el sentido en que yo estoy bajo Cristo. Y Él me los ha encargado a cuidar de esta iglesia. Esta es la iglesia que el Señor me ha puesto a servir como pastor. A mí y el pastor Jorge. Entonces, somos mayordomos. Yo no te salvo. Barbarito, yo no te salvé. El pastor Jorge no te salvó. Cristo te salvó. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Yo tengo el privilegio de bendecir, edificar, guiar, animar, corregir, proteger. Pero es porque yo quiero presentarlos para Él. Yo quiero desposarlos de Cristo. Porque Él pronto viene para ustedes. Y yo quiero que estén listos. Entonces, por eso nos preparamos. Por eso nos entrenamos. Por eso nos esforzamos. Por eso oramos. Por eso predicamos. Por eso visitamos. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque queremos que estén listos para el Señor. Porque Él los ama. Él se dio a sí mismo por ustedes. Y Él nos ha encomendado como mayordomos de su rebaño, de su casa. Y ustedes son sus hijos. Y en último lugar también, Él nos ha dado una mayordomía sobre ciertos dones. Dones de enseñar
y dones de liderazgo. Esos son los dones principales de un pastor. Pero ¿de quiénes son esos dones? ¿De quién son mis capacidades para enseñar? Mi entendimiento doctrinal. Del Señor. Porque yo soy algo en mí mismo. No, es de su gracia. Entonces, ¿quién soy yo entonces para usar eso para promoverme a mí mismo? O exaltarme a mí mismo, o buscar que todos me alaben y me elogien a mí. No, es de Él. Es para su gloria. Es un don que Él dio para edificación de su iglesia. Y su gloria, no para mí. 1 de Pedro 4, 10 y 11 lo hace muy claro. Que el que sirve con el poder que Dios da. El diácono, aunque no enseñe, él tiene ciertos dones para servir. Dones dados por quién? El Señor. Dones energizados, fortalecidos por quién? Por Dios. ¿Con qué poder sirve y administra? El poder dado por Cristo. Y el que hable según los oráculos de Dios. Entonces sirve de parte de Dios, habla de parte de Dios. ¿Por qué? Porque así Cristo recibe toda la gloria. No es mi palabra, no es mi autoridad, es de Él. Y yo proclamo lo que Él ha dicho. Yo, con los dones que Él me ha dado. Es todo de su gracia. Y por eso, mira a Él, no me mira a mí. Yo soy simplemente el mayordomo. Espero que puedan ver a mí y decir, pues el pastor Taylor es tan amoroso, pero pueden decir, si Él es así, y Él es solo una gota de Cristo, ¿qué tan glorioso es Cristo? No quiero que se queden contentos conmigo. Yo voy a la eternidad con el pastor Taylor. No, pues gracias a Cristo que me ha dado este pastor. Espero que puedan decir eso. Y decir, pero Él no es todo. Cristo sí lo es. Y gracias al Señor por el pastor Taylor, porque Él me ayuda a ver más de Cristo y querer más de Cristo. Así debe ser. Siempre señalando a Cristo. Y para concluir, como mayordomos, tenemos 4 encargos especiales. Y bajo esas categorías vamos a examinar los requisitos en las próximas clases. En primer lugar, como mayordomo, tiene que representar a Dios. No llevamos nuestro propio nombre, llevamos su nombre. Ese es su oficio, su autoridad, sus dones, su iglesia. Somos sus representantes. ¿Qué tan importante es entonces que seamos irreprochables? ¿Cierto? También gobernamos de parte de Él. Gobernamos, ejercitamos dominio o autoridad, no dominio, autoridad de parte de Él. Entonces debemos ejercer esa autoridad como Cristo. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Cristo, cierto? Que los gentiles se enseñoreen los unos sobre los otros y siempre busquen la prominencia, pero así no va a ser con ustedes. El que quiere ser el primero debe ser el último. Entonces, no es mi gobierno, mi liderazgo, no debe ser como el mundo. Yo gobierno de parte de Cristo. Es su iglesia. Entonces yo debo ejercer ese oficio según su ejemplo, lo que Él ha hecho, como Él me ha enseñado. Representa a Dios, gobierna de parte de Dios, modela a Dios. Cuando yo recibo a alguien en mi casa, debo hacerlo con el amor que Cristo me ha dado a mí. Cuando yo trato con alguien caído, debo hacerlo con el amor con el cual Cristo me ha tratado a mí. Siempre buscando ser un modelo para apuntar a Cristo, tratando, guiando, amando, sirviendo, atendiendo como Cristo mismo lo haría. Porque son sus ovejas. ¿Cierto? Si yo soy un buen pastor, mi pregunta es, el dueño de las ovejas, ¿qué haría él con esas ovejas? ¿Cómo él trataría a esta persona en esta condición? Porque yo quiero modelar su amor. Yo quiero reflejar a Cristo. Porque es su iglesia.
Y en cuarto lugar, ejercer los dones que Él ha dado. Lo hago en su poder, en su fuerza, y todo esto para su gloria. Entonces, mis hermanos, hemos considerado mucho. Hemos hablado del llamado. Hemos hablado también de la importancia que la iglesia esté involucrada y todas las otras voces que mencionamos. Y también hemos considerado este concepto tan fundamental para toda la vida, como dije, pero especialmente para el pastorado, de mayordomía, de un pastor como administrador en la casa de Dios. Que el Señor nos ayude a tener más hombres llamados a este oficio y a los dos pastores presentes que podamos ser fieles hasta el final. Y que también podamos dar gracias al Señor por su provisión y por su gracia habernos salvado y hecho miembros de su cuerpo.